Durante el fin de semana se registró un hecho sumamente lamentable, el cual nos hace cuestionarnos diferentes situaciones. Se trata del municipio de Tiraque, lugar en donde se registró la profanación de una tumba. Aparentemente sería con fines de necrofilia. Se tienen ciertos indicios, vamos a estar comentando acerca de este tema, pero sobre todo uno, tras escuchar esta noticia, se pregunta, ¿realmente la necrofilia está penada por ley? ¿Existe un resguardo al físico de aquellas personas que han partido, pero el cuerpo continúa en el Campo Santo? Hemos invitado al doctor Marcial Huanca, él es abogado y vamos a estar ahondando en más detalles sobre todo en el ámbito legal con respecto a este tipo de hechos. Los saludamos, doctor, muy buenos días. Alejandra, buenos días, un gusto nuevamente estar con ustedes y con tu público. Doctor, para empezar, si por favor podemos relatarle a la población en general qué es lo que habría sucedido en el municipio de Tiraque. Bueno, en Tiraque lo que ha sucedido ha sido una profanación de una tumba. No se tiene dónde y cómo se ha trasladado este cuerpo ya en estado ya de descomposición. El hecho es de que la gente está preocupada porque precisamente es una forma de vulnerar derechos de todas las personas, incluso de los difuntos y de sus familiares en este caso, ¿no? Pero es una profanación de tumba lo que ha sucedido, ¿no? Además, doctor, quienes se encontraban en el sector señalan, ¿no?, de que se podría también haber registrado actos de necrofilia en este punto. Ahí es cuando uno se pregunta realmente si los cuerpos de aquellas personas que han partido, que continúan en el Campo Santo, están cuidados por ley. ¿Hay algún delito que contemple este tipo de hechos, ya sea la necrofilia o la profanación de tumbas? Bolivia es uno de los pocos países que no tiene sanción punitiva sobre este tipo de delitos. La necrofilia o la profanación de tumbas no está penado por ley. Eso es un hecho que ha sido trabajado ya hace rato, hace unos 2-3 años que se ha venido trabajando para poder introducir un apartado, introducir un artículo más en el Código Penal que permita sancionar este tipo de hechos, pero lamentablemente no está promulgado como ley, no se ha introducido. Es un proyecto de ley que todavía está en la Cámara de Diputados y espera el tratamiento ya sea en ambas cámaras para poder tener el resultado y introducirlo y convertirlo en un delito, no convertirlo, porque ese es el tratamiento que se tiene que hacer jurídicamente para poder sancionar a aquellas personas que cometen ese tipo de actos, ¿no? Que igual el fin puede ser, en este caso aparentemente sería necrofilia, pero también se ha visto muchos otros casos en los que se profanan tumbas para extraer ciertas partes del cuerpo y venderlas, ¿no? Muchas veces algunos estudiantes de medicina, algunos laboratorios, centros médicos, es algo que no debería suceder, pero es una realidad. Correcto, ¿no? Es decir, no debería suceder. Tenemos en cuenta de que el manejo inadecuado de restos humanos no puede ser considerado una actividad legal, no puede ser considerando un hecho permisible, ¿no? Es decir, necesitamos sancionar a aquellas personas que se dan a la tarea de profanar tumbas, de cometer actos tan irreprochables como es la necrofilia, ¿no? Un acto sexual con un difunto, que eso es lo que es la necrofilia, ¿no? Y necesitamos sancionar este tipo, ¿no? Si la ley y si los diputados y senadores han ido trabajando en un proyecto de ley, sería interesante ya llegar a introducirlo, y precisamente esta norma, por ejemplo, trata de introducir como el artículo 284 bis del Código Penal que sanciona la profanación de tumbas, ¿no? Con una pena de 2 a 4 años, pero está como proyecto, no como una norma actual, ¿no? Perfecto. Y bueno, esperemos realmente este tema pueda ser analizado también en el legislativo para ver también que las personas que se dedican o osen dedicarse a este tipo de prácticas, bueno, pues tengan también la sanción correspondiente. En ese sentido, actualmente con la normativa que se tiene en Bolivia, doctor, en caso de encontrar responsables de lo ocurrido en Tiraque, ¿cuáles serían las sanciones, multas, contravenciones? ¿A qué estarían enfrentándose aquellas personas responsables de lo sucedido? Tendríamos que hablar más que todo con un manejo inadecuado de restos humanos, ¿no?
en ese sentido tendría que verse. No hay lamentablemente el tipo penal de necrofilia, ¿no? La necrofilia, o en todo caso la profanación de una tumba, no es un delito penal, pero sí se tiene sancionado, por ejemplo, la ofensa a la memoria de los difuntos, ¿no? Es decir, el artículo 284 del Código Penal sanciona, pero como un acto de un delito al honor, no tanto un delito mayor, sino es al honor, y dentro de esos delitos está como un delito de acción privada, ¿no? Es decir, ya no participa tanto la fiscalía, la policía, sino es entre partes, ¿no? Es decir, que la persona ofendida, el familiar ofendido, puede actuar sobre la persona de manera directa, quien ha generado o ha cometido el hecho, y solicitar el resarcimiento. Que en este caso la sanción es simbólica, no es de prisión, sino es simbólica, decir, días multa, prisión de 1 año, de 6 meses, pero que no se cumplen en la realidad, pero que sí se tiene que hacer es tramitar eso ante un juzgado de sentencia, que actualmente sucede así, ¿no? Es solamente tenemos la sanción de como te decía, la ofensa a la memoria de difuntos, ¿no? Entonces necesitamos trabajar. Es preciso trabajar, introducir, modificar nuestro Código Penal, introducir nuevos tipos penales que permitan sancionar este tipo de hechos. No es por decir, nosotros tenemos casi un Código Penal de 403, de 400 artículos que sancionan delitos importantes, ¿no? Pero este tipo de delitos que ahora ya hemos visto cómo ocurre, no está tratado, ¿no? Y necesitamos que los legisladores, que son los encargados de introducir, trabajen sobre esto y tengan la tarea de decir, a ver, señores, no podemos dejar pasar ahora, no podemos estar ante una sociedad que nos exige el trabajo y sigan ocurriendo este tipo de hechos, ¿no? Qué importante lo que señala, porque sí, evidentemente uno se concentra, ¿no?, en aquellos delitos que de pronto y son más recurrentes. El hecho de que este tipo de situaciones no ocurran seguido no significa que no tengan que estar reguladas. Doctor, también uno se pregunta, ¿no?, ¿qué sucede con el Campo Santo, ¿no?, ya con la administración del cementerio? ¿Tendrán alguna responsabilidad, puesto que las familias, el ser querido, también, primero, pagó de pronto por un nicho, pero además ha depositado la confianza en el Campo Santo de dejar los restos de su ser querido? ¿Debería existir cierta responsabilidad al Campo Santo de cuidar, de velar que cada uno de los cuerpos, bueno, no sea usado para estos fines? Cuando un camposanto está administrado por un municipio, por una GAM, ¿no?, es decir, por un gobierno autónomo municipal, el funcionario que trabaja en el camposanto se convierte en un funcionario público. En ese sentido, el funcionario puede estar sometido, si es que se encuentra responsabilidad sobre él, al artículo 154, que es delitos claramente vinculados a funcionarios públicos, ¿no? Es faltas directamente que significan la función, el haber cometido como funcionario público un delito que es incompatible con la función. Es decir, primero, haber sido irresponsable en el momento de su actuación, o en todo caso faltas y contravenciones dentro del marco administrativo, ¿no? Es decir, que la alcaldía lo sancione de manera administrativa a este funcionario. Pero en el Código Penal, nuestro Código Penal sanciona de 1 a 4 años cuando un funcionario no trabaja de manera adecuada o comete un delito de no haberse adecuado a las normas y, en este caso, haberse apartado de su función, ¿no?, como funcionario público. Pero cuando un funcionario, en algunos casos como Camposantos, que son privados, ¿no?, de índole privado, estos ya no tienen el alcance de esta norma, ya están fuera del alcance. Entonces, quienes tienen que actuar allí directamente son los familiares, buscando un resarcimiento o una sanción ya no punitiva, ya no buscando una cárcel, sino un resarcimiento económico, porque evidentemente se han sentido humillados, ¿no?, en su dignidad, en su honor, incluso siendo familiares, porque la persona que ya es difunta es la víctima. Pero al morir la víctima se convierte en los familiares. No es la persona, sino es la víctima, son los familiares, porque ellos son los afectados en su honor y dignidad. Y eso significa que ellos han de buscar
por la vía ya privada, buscar una sanción contra estos funcionarios, ¿no? De decir, pero lamentablemente, como te decía inicialmente, no tenemos una norma adecuada, necesitamos trabajar. Y Bolivia no puede estar exenta de este tipo de trabajos y de legislaciones que permitan sancionar. Es decir, si Chile está acá cerca, es nuestro vecino, ya tienen una normativa de hasta 5 años, entonces ¿por qué Bolivia no lo tiene? ¿No? Es decir, ¿por qué Bolivia no trabaja en esto? ¿Por qué Bolivia tiene que estar apartado de esto? Y estamos trabajando de manera lenta, ¿no? En algunas cosas hemos hecho de manera rápida, pero en otras estamos yendo muy lento. Entonces necesitamos que las comisiones dentro del legislativo se pongan las pilas y digan, a ver, adecuemos nuestro código penal, introduzcamos hechos penales, ¿no? De delitos que permitan trabajarse de manera rápida y puedan sancionarse ese tipo de hechos. Lo ocurrido en Tiraque es lamentable, es ofensivo, incluso para la sociedad, incluso para aquella persona que no es parte del círculo familiar, claro, porque como personas estamos nosotros dolidos, la persona debería sentirse afectada porque precisamente no ha sido su familiar, pero puede ser en algún hecho el familiar suyo, ¿no? Y justo eso es lo que yo quería de pronto también acotar a lo que usted manifiesta, doctor, porque sí, evidentemente uno escucha la noticia, se preocupa, es algo que conmociona, pero además también escuchar, conocer también un poco acerca del ámbito penal, saber que no hay un delito que vaya a sancionar este tipo de prácticas, uno como sociedad se siente desamparado, siente miedo a lo que vaya a suceder con sus restos o con los restos de sus seres queridos. Usted bien nos señalaba, no se tiene algo establecido en nuestra normativa, pero hay un proyecto de ley. ¿Por qué no se ha logrado aprobar este proyecto de ley? ¿Hay algunas situaciones que han sido observadas o simplemente ni siquiera se lo ha tocado en la Cámara Legislativa? Mira, hay varios proyectos, hay normativas que datan desde ya hace el 2016, por ejemplo, normativas que no han sido tramitadas, no han sido tratadas y simplemente pasan a dormir, ¿no? Es decir, hay mucho interés. Y eso es un problema que tenemos que reconocerlo dentro de las legislaturas, que el interés político es el que se maneja para poder hacer el tratamiento de un determinado proyecto, de una determinada ley, y lamentablemente le dan prioridad a alguno. En el caso, por ejemplo, reciente tuvimos la ley de 1636 hace unas pocas semanas, 3 semanas o 4. Esta ley ha sido tramitada en tiempo récord, ¿no? Pero ¿por qué no se ha tramitado el otro que también es importante y que data del 2023? ¿No? Hay una norma que todavía sigue siendo tratada incluso para la modificación del maltrato animal, ¿no? Que data del 2016, es una norma del 2016. Entonces, son hechos, son elementos que nosotros necesitamos que las legislaturas, la que viene ahora, se pongan a trabajar de manera continua, que nos permitan creer que como sociedad estamos siendo amparados en una legislatura que se pone las pilas y dice, a ver, señores, la sociedad nos exige esto, la sociedad quiere esto y la sociedad necesita y debe tener esto. Entonces, creo que esos son puntos que deben ir trabajándose a la larga y nosotros como sociedad también, sociedad civil, aportar desde todo puntos, desde todo ámbito, aportar con los requerimientos, ¿no? Es decir, en esta área no hay este tipo de delitos, necesitamos que se genere un delito que permita sancionar este tipo de hechos. Entonces, como este mismo, si hubiese sido tratado la ley y hubiera estado dentro del Código Penal, créase que la policía y la fiscalía hubiese activado todos los mecanismos para la investigación, pero lamentablemente no se puede hacer porque, como dice la norma, ¿no? Si no está sancionado, está permitido, y eso significa que estamos dejando pasar muchos hechos, ¿no? Qué peligroso, ¿no? Si no está sancionado, está permitido. Entonces, dentro del marco pueden haber muchos vacíos legales que gente inescrupulosa, bueno, pues vaya a aprovechar. Es importante que nuestros legisladores, o bueno, los que vengan, porque estamos a tan solo unos días de tener nuevo gobierno, pues se pongan las pilas, traten este tipo de hechos que, si bien no ocurren de manera constante,
que no es necesario que sea una noticia viral, no es necesario que sea algo de lo que toda Bolivia está hablando, como para que se empiece a querer trabajar, se empiece a querer tomar cartas en el asunto. Son simplemente hechos que hay que prevenirlos, no solamente lamentarlos y recién tratar de poner una normativa. En ese sentido, doctor, bueno, esto ya es una pregunta salida un poco más del tema. Aquellas personas que, como usted indica, desde su campo, que vean que existe alguna falta, algún delito que está ocurriendo y que no está siendo sancionado, pues, ¿cómo podrían hacer para hacer llegar también a quien corresponda estas sugerencias, ¿no? A alguna persona de la sociedad civil podría desarrollar una normativa, presentarla. ¿Cuál es ese proceso? Mire, nosotros no trabajamos, el sistema civil no puede presentar de manera directa, pero sí se hace a través de instituciones, ¿no? Es decir, si tenemos contacto, por ejemplo, con diputados y senadores, podemos hacerles llegar de manera directa a ellos. Ellos van a trabajar con el equipo y se presenta, se hace el proyecto. Porque el proyecto en sí conlleva, por ejemplo, justificaciones. Es como un trabajo, como cualquier trabajo en el cual necesitamos un marco teórico, una justificación, el alcance, estadísticas. Entonces son elementos que se tienen que trabajar para que una norma salga a la luz, ¿no? Es decir, y eso necesita tiempo y una persona normalmente no lo hace, pero sí lo puede hacer a través de la Defensoría, a través de las cámaras, ¿no? De senadores, diputados, a través de las defensorías, de las gobernaciones, ¿no? A través de las unidades jurídicas que se tienen. Estas unidades sí tienen que trabajar para mandar proyectos. ¿Por qué? Porque precisamente la ley les faculta y les permite trabajar con la sociedad civil para poder decir, a ver, señores, necesitamos trabajar en esta norma. Entonces, si una persona tiene algo elaborado y cree que necesita normarse algo, el defensor del pueblo es una de las instituciones que tiene que trabajar de manera inmediata. La norma dice que no puede negarse, pero sí puede apartarlo si encuentra que hay inconsistencias en la solicitud. Pero el trabajo está en ver si la propuesta reúne los requisitos, si es viable su aplicación, por ejemplo, o en todo caso, como decimos anteriormente, algo que a Bolivia, por ejemplo, no tiene y quisiéramos hacerlo, decir es cuando una persona comete una serie de delitos, ¿no? Es decir, 2, 3, 4 tipos de delitos en un hecho, se sanciona por el mayor, ¿no? El mayor se sanciona y los de menor sanción están por debajo. Máximo 30 años, ¿no? Sí. Máximo 30, ¿no? Es decir, si sobre el delito de asesinato hay violación, hay homicidio, hay agresiones, hay otro tipo de delitos, la sanción máxima que se pone 30. Pero en otras legislaciones como la estadounidense, por ejemplo, la inglesa, la española, por ejemplo, tenemos sanciones en las cuales se pueden sumar ese tipo, ¿no? Claro, por eso se escuchan ciertas sanciones de 200, 300 años. Correcto, entonces necesitamos que la gente que ha de cometer varios delitos o que comete no esté satisfecha y dice, no, yo voy a salir de esto limpio en un par de años o 10 años y esto pare de contar. Sin importar qué es lo que yo haga, ¿no? Exacto, entonces necesitamos que nuestra legislación sea pesada, sea fuerte, rígida y esté blindada y que diga, pues, le damos seguridad a la sociedad boliviana y la sociedad boliviana se siente satisfecha, ¿no? Y eso solamente se hace con trabajo legislativo, ¿no? Qué importante lo que señala, doctor. Evidentemente hay diferentes puntos que a veces uno como persona de a pie no conoce, pero una vez de que trata de inmiscuirse un poquito más en lo que es la normativa, se da cuenta que hay vacíos que deben de ser regulados, hay vacíos que deben de ser contemplados por nuestros legisladores. Esperemos realmente los legisladores que vayan a entrar a cargo se pongan todo este trabajo encima, los realicen de la manera más idónea posible, porque hay una sociedad que merece estar resguardada, protegida por su normativa. Doctor, le agradecemos muchísimo la entrevista que nos ha brindado. Como siempre se lo digo, va a ser un gusto recibirle en una próxima oportunidad. ¿Cuáles son sus números de contacto, redes sociales, para que la gente también pueda conocer un poco más de su trabajo? Gracias, yo estoy siempre en el teléfono 63 96 25 15. Me encuentran en redes sociales como Marcial MHL o Marcial Huancaluna, que siempre me van a encontrar como abogado participando allí. Con gusto para servirles.